La oración de Pablo. Quiero que mientras decimos algunas cositas vayamos buscando en la carta a los Efesios. Hay muchas oraciones de Pablo. En Efesios por lo menos hay 3 y en otras cartas hay algunas más. Y pienso que cuando meditaba estas cosas, que el tema de la oración es inagotable y lo hemos comprobado desde hace 2 meses o más que venimos viendo oraciones, la oración de Job, la oración de Jeremías, la oración de María, y descubrimos que personas que quizás no los habíamos visto o conocido desde el aspecto de la oración, resultaron ser hombres de oración, como decía Sebi en el caso de Job. Y qué importante es la oración. No me quiero anticipar al tema que Mauricio nos va a hablar el domingo, pero el mismo Señor Jesús oraba, se la pasaba orando, se levantaba temprano antes que todos los demás y oraba, se la pasaba la noche orando cuando tenía que tomar decisiones importantes. Y el apóstol Pablo habló mucho del tema de la oración. Y quiero decirles versículos que si estás anotando o estás en tu casa, buscarlos después. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración. Todas enseñanzas del apóstol Pablo demostrándonos que él era una persona que oraba y que enseñaba acerca de la oración. Filipenses 4:6, el famoso versículo de por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, dice el apóstol. Y no nos cansamos de leer al apóstol Pablo cuando comienza cada carta diciendo, siempre en todas mis oraciones, como dice Filipenses 1:4, siempre rogando por todos vosotros, siempre dando gracias por todos ustedes. Pablo era un hombre de oración. Hace un tiempo yo compartí acá en la iglesia y está en el canal de YouTube de la iglesia un mensaje que se llama Orad sin cesar. Y decía que podemos estar orando en cualquier circunstancia. Estás en tu casa, orás. Estás en el banco haciendo la cola, orás. Estás en el auto, orás. Y está bien. Pero no nos tenemos que olvidar de un aspecto importante. Tenemos que tener nuestro tiempo personal de oración. Que es más que orar en la fila del banco, que es más que orar yendo en el auto, que es más que orar antes de que hagamos cualquier cosa, que está bien y lo enseñamos. Pero cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene que tener su tiempo personal de oración. Separar un tiempo en el cual no estás haciendo otra cosa más que orar a Dios. Algunos dicen, bueno, a la mañana, otros dicen cuando vos quieras y puedas, pero lo tenés que hacer. Tenés que separar un tiempo de oración. Vamos al capítulo que nos compete, Efesios 3:14. Natanael nos va a pasar los versículos. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La oración de Pablo. Esta también la compartió Sebi hace un tiempito cuando estábamos estudiando Efesios. Vean el canal de la iglesia, ¿eh? Está bueno. O sea, podemos volver a ver un montón de cosas que estudiamos y están buenísimas. Estudiamos el libro de Efesios y habla muchísimo de la oración. Y Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. No está diciendo que hay que orar de rodillas. Es una postura que de hecho los judíos oraban de pie. El Señor Jesús en la parábola del fariseo y el publicano orando, los dos estaban de pie. No es una obligación, pero sí muestra una reverencia. Y no está diciendo que es una condición orar de rodillas. También sigue diciendo, yo voy pasando y después nos vamos a detener en cosas que quiero recalcar en esta noche. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De esto también se dijo mucho. ¿De qué familia está hablando? De quien toma nombre toda familia en los cielos. O sea, ¿se referirá a todos los seres humanos? Acuérdense que Pablo empieza diciendo por esta causa. ¿Por qué causa? Por todo lo que viene diciendo antes. Y él está hablando de la familia de Dios. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo hace referencia acá a que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y me gusta pensar esta figura que el apóstol nos lleva en los cielos y en la tierra, la familia que está en los cielos, de hermanos nuestros que han partido y están en los cielos, y de los hermanos que estamos acá todavía en la tierra. Y Él es Padre de todos. Dice la palabra que el Señor no es Dios de muertos, sino de vivos. Y aquellos hermanos que han partido pertenecen aún a nuestra familia y están disfrutando con el Señor en los cielos. Y hace un primer pedido. Yo veo en esta oración dos pedidos y una doxología. Es lo que vamos a ver hoy en estos pocos minutos. Primer pedido, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué está pidiendo acá el apóstol Pablo? Que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es una oración. Después vemos el para qué. Pero el pedido concreto del apóstol Pablo es que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿A dónde se ejerce ese poder en el hombre interior? Adentro nuestro, adentro de cada cristiano. ¿Y poder para qué? Le estás diciendo que el Señor los fortalezca con poder, que les dé su poder. Bueno, ¿para qué? Esta oración es un punto de inflexión entre los anteriores 3 capítulos y los 3 que siguen. Si estudiaste con nosotros el libro de Efesios, volvé a escuchar todos los mensajes en tu casa. Capítulo 1, 2 y 3 nos dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que seamos sin mancha delante de Él. Capítulo 2, que somos salvos por gracia, no por obra para que nadie se gloríe, que somos miembros de su familia. Capítulo 4, 5 y 6 nos habla de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, vida cristiana, con nuestros hermanos, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros jefes. ¿Poder para qué? Para todo lo que Pablo va a enseñar en los 4, 5 y 6. Poder para vivir la vida cristiana. Lo primero que decimos. ¿Y para qué? También, aparte de para vivir la vida cristiana. Bueno, lo dice Pablo en el versículo 17.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin, bueno, eso en un ratito lo consideramos. ¿Para qué pide poder? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Y qué significa que habite Cristo por la fe en nuestros corazones? Les voy a decir lo que no significa. No significa que si vos sos cristiano, el Señor Jesucristo se puede ir y volver, entonces el apóstol está orando para que habite Cristo y pueda volver a tu corazón. No está diciendo eso. Si vos recibiste a Cristo en tu corazón genuinamente y sos un hijo de Dios, Dios habita dentro tuyo por medio de su Espíritu, para siempre, y no se va. Pero acá el apóstol dice algo lindo, y la palabra significa habitar, acampar, morar de manera permanente. Y es muy similar la figura de cuando vos recibís a alguien de visita y cuando recibís a alguien de manera permanente, para que habite Cristo. Y nos está enseñando acá el apóstol, a través de su oración, de que el Señor no sea un visitante, de que si bien está con nosotros permanentemente porque somos salvos, se evidencie que Él está permanentemente porque somos salvos. Que pueda gobernar nuestra vida, que Él sea el Señor. Y la oración va en aumento y vamos a decir algo al final de esto. Que pueda realmente habitar, hacer cambios en nuestra vida, morar. ¿A dónde? En nuestros corazones. Y nuestro corazón son nuestros deseos, son nuestras motivaciones, son nuestras acciones. Y todas tienen que ser movidas y gobernadas por Cristo. Y esa es la oración de Pablo. Para que habite Cristo, no significa que no habita, significa que muchas veces habita y no lo dejamos obrar. No lo dejamos hacer cambios en nuestra vida. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ese poder es para vivir la vida cristiana y para que habite Cristo por la fe, para que Él gobierne nuestra vida, comenzando en nuestro corazón. Muchas veces, y cuando hablo mucho con los chicos, con los jóvenes, tengo que venir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, que no lo estoy leyendo, tengo que hacer todas cosas externas. Pero acá el apóstol está orando y nos está diciendo que empieza en el corazón. En el corazón. Y cuando se produce en el corazón, que es el centro de toda nuestra vida, se produce en todo lo demás. Vamos a ir a la iglesia, vamos a leer, vamos a orar. Pero oremos por esto, hermanos. Muchas veces oramos por lo externo y hasta le damos instrucciones a Dios. Señor, te pedimos por esto y que pueda pasar tal cosa y que pueda resolverse de tal manera. Pero no pedimos que cambie nuestro corazón y que el Señor pueda gobernar en nuestros corazones. ¿Para qué es ese poder que Pablo está diciendo? Y yo noto acá, muchas veces decimos o nos dicen, oraste y no pasó nada. Mi hija Chloe una vez le pasó algo, un accidente en casa, y dice, yo oré y no se resolvió. O otros dicen, tu oración no tiene poder o no oraste con fe, porque oraste y no sucedió nada. Pero no es para eso el poder. El poder es para decirle, Señor, dame poder para ser más humilde. Señor, dame poder para ser más manso, porque reacciono con bastante facilidad. Dame poder para ser más santo, para no tener malos pensamientos. Señor, dame poder para ser más misericordioso. Es distinto para pedir poder para todo lo de afuera. Poder para vivir para Él. Señor, la hermana tal me ofendió. Señor, el hermano tal habló mal de mí. Y yo me acordaba cuando pensaba en esto y ¿se acuerdan cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los mate a todos?
Qué distinto sería que orásemos de la siguiente manera y dijéramos: Señor, tal hermano me ofendió. Dame poder para perdonarlo, porque mientras yo esté ofendido y rencoroso, eso te ofende, Señor. Eso insulta tu santidad. Dame poder para perdonar. Dame poder para amar. Como decía el apóstol, de la manera que Cristo nos perdonó, así hacedlo vosotros. Ahí es donde se necesita poder. Poder para amar a las personas aun cuando no se lo merecen. Poder para amar a nuestros hermanos. Poder para ser cada vez más como Jesús. Es bueno pedir esto para nosotros, pero no olvidemos que Pablo está pidiendo esto para los demás, para los efesios. Nuestros motivos de oración revelan mucho nuestro corazón. Oramos por lo que habitualmente nos preocupa, nos inquieta, y qué bueno que nos inquiete la santidad de otros, no en señalarle los pecados, sino en orar por ellos. Que nos inquiete la salvación de otros y decirle: Señor, por favor, ten misericordia, salva a mi hijo, salva a mi hermano, salva al familiar de tal. Orar por otros. Segundo pedido. 18. Para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El segundo pedido es para que seamos plenamente capaces de comprender el amor de Dios. Ahora bien, me gusta pensar en dos ideas. En pensar constantemente en su amor, en nuestra salvación. Señor, gracias porque me amaste. Y recordar Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. O Romanos 8:39. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Constantemente pensar en el amor de Dios y no olvidarnos de lo que éramos. Y de hecho Pablo en Efesios 2 dice: acordaos que en otro tiempo ustedes estaban sin Cristo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. En primer lugar, recordar de esa manera, tener presente el amor de Dios, no olvidarnos. Pero en segundo lugar, y creo que es el sentido que el apóstol quiere darle, cuando habla de cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, asombrarnos por el amor de Dios. Admirar el amor de Dios, que eso nos produzca asombro, admiración, temor. Cuando éramos chicos cantábamos: el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Pero si le pedimos eso hoy al Señor, que nos dé una comprensión nueva de su amor, porque tendemos a olvidarnos. Les doy un ejemplo. Con mi familia fuimos a Disney 2 veces y seguramente muchos de los que están acá fueron. Vas la primera vez y te parece todo mágico, es extraordinario, wow, y nuestros hijos asombrados. Vas la segunda vez y como que, bueno, ya lo conoces. Y me imagino que si vas 3, 4, como que ya no te sorprende. Y pasa lo mismo a veces acá. Estamos maravillados por el amor y después como que nos vamos acostumbrando, pero realmente el amor de Dios es maravilloso. Y todos los domingos, acá en la iglesia, pero todos los días en nuestro hogar, constantemente deberíamos asombrarnos de su amor. Y Pablo está diciendo que seamos plenamente capaces de comprender, en el sentido de que seamos plenamente capaces de seguir asombrándonos por su amor. De que podamos seguir admirándolo y que oremos: Señor, soy un vil pecador.
y sigo haciéndolo, pero aún así me amaste y aún así seguís amándome. Y termina este pedido, dice que excede a todo conocimiento. No hay manera que podamos conocer de manera completa el amor de Dios. Y ojalá que nadie de los que estamos acá, o si estás escuchando en tu casa, dice, yo al amor de Dios lo conozco, ya está. Ya lo conozco al 100%. Una vez una persona me dijo, yo al Señor Jesús lo conozco al 100%. La verdad que yo no. Y lo conozco bastante poco. Excede a todo conocimiento, pero acá lo que el apóstol está diciendo, que supera todo conocimiento, que conocer el amor de Dios es mejor que conocer cualquier otra cosa, que si pones una persona sabia de este mundo universitario, la que quieras, y pones a alguien que nunca ni siquiera leer sabe, pero conoce el amor de Dios, conocer ese amor es mejor que conocer cualquier otra cosa. Eso está diciendo el apóstol. Excede todo conocimiento, supera, sobrepasa. Me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Lo cantamos tantas veces, pero que realmente nos asombra, hermanos. Y dice con todos los santos. La vida cristiana es para vivirla con todos los santos, con la iglesia. Necesitamos de la iglesia. Y vos, hermano, hermana, joven, y estás en tu casa y gracias que te estás congregando con nosotros a través de este medio, nos necesitamos unos a otros para poder comprender más el amor de Dios. ¿Para qué es todo esto? Otra vez. Y Pablo lo responde, versículo 19. Al final dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y no quiero ocupar, no sé a qué hora entré, mi hija me sacó el celular, no sé si estoy siendo largo o corto. La plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios? Bueno, lo dice Pablo, anótenlo, Colosenses 2:9. Dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, en Jesús. También Pablo dice en Colosenses 1:9, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. ¿Qué es la plenitud de Dios? Cristo. Entonces bien podríamos reemplazar la palabra plenitud de Dios por Cristo, dice, para que seáis llenos de todo de Jesucristo. Para que seáis llenos de Jesucristo. Y parecería ser un mismo pedido, para que habite Cristo y para que seáis llenos de Cristo, segundo pedido. Pero es como que va en aumento. Ya no es alguien que vive permanentemente con nosotros, sino es alguien que llenó toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, alma. Dice Pablo, y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, alma, cuerpo, todo. Y Pablo experimenta eso en su vida. Me tomé el atrevimiento de buscar en Filipenses algunas cosas de lo que Cristo era para Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2:5. Era su meta. Filipenses 3:9, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Jesús. Era su justicia Cristo. Todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Nada se compara con tener a Cristo, hermanos. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Era su esperanza. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Era su gozo y también era su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cierro esta idea citando al apóstol Pablo diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y podemos pedirle esto al Señor? Ser llenos de toda la plenitud de Dios es que para nosotros el vivir sea Cristo,
Él sea nuestra meta, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra justicia, nuestra fortaleza. Fortaleceos. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, decía el apóstol. Estamos hablando de cada personaje, de cada persona, y Pablo habló mucho de Cristo. Y debo orar al Padre así para mí. Señor, ayúdame a tener un entendimiento mayor de tu amor, a ser plenamente capaz de comprender, de seguir asombrándome, de que Cristo habite por la fe en mi corazón. Y también debo orar así para otros. Y yo pensaba, y con esto termino, que los efesios eran maduros espiritualmente. No pasa así con otras iglesias como Corinto, como los Gálatas. Y Pablo, aunque sabía que eran maduros espiritualmente, oraba por estos motivos. Y hermanos, si vos te considerás maduro en la fe, y ojalá sí, porque el apóstol decía, los que hemos alcanzado madurez, no está mal, pero aún así, siendo maduro, necesitas orar por esto también, para que habite Cristo y para que puedas comprender el amor de Dios. Si has alcanzado madurez, no pienses que has llegado a un nivel que no necesitas orar, no necesitas pedir la ayuda del Señor. Y orar, Señor, si vos no me ayudás hoy, soy un desastre. Señor, si no me ayudás a predicar hoy, soy un desastre. No puedo decir dos palabras seguidas. Señor, si no me ayudás a trabajar hoy, no puedo. Necesitamos a Cristo para todo. Necesitamos a Cristo para todo y que el Señor nos conceda eso, como hijos individuales y como iglesia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice el versículo 20, mucho más abundantemente. Y yo pensaba, a veces usamos este versículo para, bueno, le pedís algo a Dios y es poderoso para hacer mucho más de lo que pedís o entendés, y está bien, porque es así. Pero Pablo no está enseñando eso. Dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, que habite Cristo, que seamos fortalecidos con poder, o entendemos, de entender el amor de Dios. Está diciendo eso. Señor, ayúdame a amar más a mi esposa, ayúdame a amar más a este hermano, ayúdame a perdonar a tal que me ofendió. Dios es poderoso para hacer eso y mucho más, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que Pablo está orando para ser fortalecidos. A Él sea la gloria. Termina orando. En la iglesia, en vos y en yo, hermano, juntos podemos glorificar a Dios. No existe el hermano que no hace nada. Tenemos que estar juntos para glorificar el nombre de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Otra vez aparece Cristo. Por todas las edades, desde los más chicos hasta los más grandes, glorificando a Dios. Y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.